presencia, la siga de hijos, que nos parecía súper importante tener algo tan cercano para que nos cuente sobre eso, ¿no? Queríamos contarle por ahí, para iniciar un poco, cómo surgió la idea del mural. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires tenía un programa que se llamaba Futuro Memoria. Nos inscribimos, hicimos las capacitaciones, pero bueno, por un tema de plazos, de cambio de lugar y demás, no pudimos entregarlo en tiempo y fecha, pero nos parecía súper importante seguir trabajando igualmente, que aunque no lleguemos con la fecha, que aunque haya cosas que por ahí nos traben, seguir construyendo con los pibes la memoria del pueblo. Trabajar con las escuelas, venimos trabajando con los centros de estudiantes y también vimos que en un principio había una desorganización, estaban desarticulados, y a partir de empezar a organizarnos colectivamente, esos centros se fueron fortaleciendo y se fueron sintiendo parte. Y me parece importante que se hagan estas actividades con los jóvenes, porque los jóvenes los jóvenes quieren organizarse, los jóvenes trabajan, construyen, pero muchas veces no se les dan los espacios. Por eso nos parecía súper importante construir la memoria de nuestro pueblo. Los chicos del guión estaban con un proyecto de un documental donde nos hicieron una entrevista donde nos preguntaban quiénes eran los desaparecidos de nuestro pueblo, y que en un primer momento es como que se viene un blanco, porque hay algo que en este pueblo nos está faltando, que es trabajar la memoria. No puede ser que la gente que vive, que habita este espacio, no sepa quiénes eran esas personas, que no sepa cuántos eran. Entonces nos parecía súper importante colaborar con ellos. Ellos vinieron, pintaron. Queremos agradecer también a las escuelas secundarias, a la escuela 501 también, que se sumó, porque es importante que se visibilice el trabajo de los jóvenes, las ideas, los ideales que tienen. Hay siempre un cuestionamiento de la juventud, y más en estos momentos donde los jóvenes son los que son los vagos, son los que no hacen, son los que no tienen pensamiento. No, los jóvenes tienen pensamiento, tienen una ideología firme. Tenemos que trabajar para que eso siga hacia adelante, siga funcionando. Es fundamental que la lucha sea colectiva, es fundamental que nos organicemos como jóvenes, que aprovechemos cada espacio, que entre todos nos unamos en una red y podamos trabajar en diferentes proyectos. Hoy es importante trabajar la memoria, y en otro momento será otro el objetivo, y espero que sea por algo más positivo. Por eso desde el Centro Juvenil pensamos en cerrar con esto. Por eso siempre memoria, verdad y justicia. Es necesario que sigamos luchando por eso. También queremos agradecer, que andaba por ahí, a Pierina Di Lacio por el diseño del mural, a Rubén Giringhelli, que es quien pintó el mural, a las escuelas secundarias que participaron y a la escuela número 501, que también se sumó a participar. No sé si Ana quiere decir algo. Hola, buen día a todas, todos, todes, ¿cómo están? Bueno, encantada de estar acá, muy agradecida a los compañeros del Centro Utopías, de la agrupación Mayo, a todos los belgranenses que nos acompañan hoy. Vengo en doble representación de Hijos La Plata y Hijos Provincia de Buenos Aires. Nuestra red provincial incluye un montón de regionales de distintas localidades de la provincia. Y me voy a presentar como hacíamos los hijos en los 90. Mi nombre es Lucía García Itzigson, soy hija de Matilde Itzigson y de Gustavo García Capanini, ambos desaparecidos, militantes montoneros que estuvieron en la ESMA. Nosotros nos presentábamos así en los 90 porque había un contexto de silenciamiento absoluto. Ahí llega el Pola, mi compañero. Porque se sumó medio último momento. ¿Pasa, Pola? Y digo, nos presentábamos así porque la historia estaba negada, invisibilizada, estaba consagrada a la impunidad en Argentina, ¿no? Los años 90, Audiencia de Vida, Punto Final, el indulto de Menem. Y era como muy costoso saber quiénes habían sido nuestros padres y nuestras madres para nosotros. En las familias había mucho silencio, producto del terror que había quedado,
Y bueno, y los compañeros, los sobrevivientes, estaban dispersos y también les costaba mucho contar la historia, ¿no? Entonces, bueno, pudimos un poco poner en escena otra vez esta historia, agruparnos, construir colectivamente. Y yo les cuento que cuando nosotros empezamos, año 95, el año que viene cumplimos 30 años de organización, que es un montón. Venite, cola. Cuando nosotros empezamos, en el año 95 les decía, teníamos, por supuesto, entre nuestras consignas el juicio y castigo a los genocidas, que la tomamos de las madres, por supuesto. Nosotros nos llamamos hijos porque nos inscribimos en una historia que tiene que ver con la genealogía en relación a los desaparecidos. Somos hijos de los desaparecidos, las madres son las madres, las abuelas son las abuelas que buscan a los nietos, ¿no? Somos como una gran familia de los derechos humanos, en las que también hay muchas tensiones, como en todas las familias, pero que sostenemos una identidad, ¿no? Esto me parecía importante de lo que vos decías, Gastón, porque esa generación de desaparecidos eran jóvenes, como ustedes. Mis viejos tenían 27 y 25 años cuando los secuestran, y eran de los más grandecitos, ¿no? Tengo compañeros que los padres tenían 20, 21, 22, muy rápidamente armaban un proyecto de familia, porque creían mucho en el proyecto político que estaban construyendo y querían que nosotros, nosotras, los hijos, las hijas y todos los que veníamos después, disfrutáramos de esa sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? En la que estaban garantizados los derechos de todas y todos. Eso es una utopía, como se llaman ustedes, ¿no? Esa utopía, bueno, qué bueno poder recuperarla, ¿no? Poder vislumbrarla. Pero vuelvo al 95, cuando decíamos nosotros juicio y castigo, casi ninguno, yo creo que ninguna de nosotros creía que eso iba a suceder, ¿no? Lo decíamos porque uno siempre en política se pone un horizonte, porque se pone un objetivo al cual quiere llegar, pero no porque pensáramos que efectivamente íbamos a lograr que eso suceda. Así fue que empezamos a hacer los scratches, que eran denuncias públicas de los genocidas que estaban viviendo en nuestros barrios, estaban trabajando en distintos lugares, para que la sociedad conociera que esa persona que estaba ahí tenía toda esta historia por detrás, ¿no? Porque vivían como ciudadanos comunes, camuflados en la trama, digamos, cotidiana. Y nosotros decíamos, si no hay justicia, hay escrache, ¿no? Hay escrache, que era simplemente el señalamiento de que esa persona que estaba viviendo ahí tenía toda esa historia, ese prontuario, decíamos nosotros, detrás. Y eso generó empezó a generar como una cierta adhesión social, sobre todo en jóvenes de aquella época, que eran pares nuestros, y eso empezó como a resquebrajar un poco este sentido común que había anulado el debate sobre los 70, que había dicho, bueno, esto ya está cancelado, impunidad, ¿no? Me acuerdo que hasta Menem decía, va a volver a haber Madres de Plaza de Mayo, si siguen protestando los estudiantes, va a volver a haber Madres de Plaza de Mayo. Y esto explica un poco por qué también siempre volvemos a esos años, ¿no? Porque fue el terrorismo de Estado, fue el ataque más virulento de los sectores dominantes al pueblo organizado, ¿no? Entonces, si no saldamos con claridad ese hecho, y sí, claro que estamos en retroceso, venimos de atrás, ¿no? Por eso defender la memoria de la verdad y la justicia es también defender el derecho a la protesta, es defender la democracia, es defender la posibilidad de tener utopías, ¿no? Y de poder pensar que queremos que las cosas sean de otra manera. Y bueno, y la historia, después ya la conocemos, vino Néstor Kirchner, anuló las leyes, nos pidió perdón en nombre del Estado, ¿no? Eso fue para las hijas y los hijos enormemente significativo, que un presidente de la nación, en su condición de presidente, asuma que había habido crímenes de Estado y nos pida perdón, ¿no? Algo que ni imaginamos que podía suceder. Y empezaron en 2006 los juicios efectivos contra los crímenes de lesa humanidad. Y se juzgó a unos
1.300, 1.500 genocidas, ¿no? Vamos más o menos por esa... No todos los compañeros y compañeras pudieron llevar a la justicia sus causas, porque hay una serie de condiciones que hay que cumplir que tienen que ver con la formalidad, ¿no? Tienen que haber sido vistos los desaparecidos por 3 personas en un centro clandestino, bueno, algunas complejidades, pero sí podemos decir con orgullo que Argentina es el país que más avanzó en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad a nivel mundial, que es mirado y tomado de ejemplo, incluso ahora, con Milei, que arrasa con todo, pero con eso no puede. Esta semana siguió habiendo audiencias en la causa Mansión Seré, Riva, en La Plata y otras causas. En todo el país se siguen sustanciando las causas por crímenes de lesa humanidad, porque bueno, en algún punto hemos entendido como sociedad y también institucionalmente que hay cuestiones que son que no se pueden permitir, ¿no? Que son que están por fuera de la democracia. O sea, asumimos que los crímenes de lesa humanidad no solo dañan a las familias, a las personas en particular, sino que nos dañan como conjunto social. Entonces, sostener ese límite es también ponerle un límite a la crueldad que hoy vivimos, ¿no? A la crueldad que el presidente permanentemente desde las redes sociales promueve. Ayer lo vimos sacándose fotos con Susana Jiménez en el balcón mientras se conocían los datos de la pobreza. Tenemos más del 52% de nuestra población viviendo en situación de pobreza, más del 66% de las niñas y niños, ¿no? Y todo eso es lo que combatían nuestros viejos. En ese momento, exactamente. Al ratito de la Marcha de las Madres, ¿no? Entonces, claro que estamos hablando del pasado, pero estamos hablando también del presente, y estamos hablando también del futuro, ¿no? Así que, bueno, un poco lo que nosotros queremos transmitir es que, por supuesto, nos hacemos cargo del legado de las madres, que no es exclusivo, que compartimos todas y todos, porque es de las mejores cosas que tenemos como sociedad, pero que la clave está en organizarnos, en confiar en la capacidad de la construcción colectiva y en que aunque algo nos parezca imposible, una compañera nuestra dice, lo imposible solo tarda un poco más. Hay que trabajar para que suceda, porque si trabajamos con convicción, eso va a terminar sucediendo, ¿no? Soy de la agrupación Hijos, Loma de Zamora, tengo a mi papá detenido desaparecido, un joven austríaco, músico y químico. Claro, justamente la familia de mi papá sí, ¿viste? Era colaboradores del régimen nazi. Y mi papá era yo le digo, un hippie con osdes. Entonces cuando estudió, se recibió, estaba en contra de todo eso, se dedicó a recorrer el mundo y bueno, y llegó a Latinoamérica, a Argentina, y se enamoró de la lucha de los obreros. Así que se involucró fuertemente y trabajaba de obrero en la Ferrum, en Avellaneda, y bueno, y militaba en el ERP, era militante del ERP y estaba en la parte sindical. Así que bueno, después sufre la persecución y que esto que lo otro, y es secuestrado en Quilmes, el 16 de septiembre de 1977. Bueno, eso es un poco el resumen de la historia de mi viejo, y bueno, lo que dijo Luz sobre la agrupación Hijos, lo describe muy muy clarito, tiene una capacidad de asombro, por eso la admiro, la amo, mi compañera. Y porque es faro en muchos de nosotros, cuando nos juntamos, nos matamos, discutimos, porque para hacer algo discutimos mucho, pero siempre se hace. Y bueno, así que mi entrada a Hijos también me dio una claridad en la vida, porque yo muy de grande empecé a hablar, a conocer la historia. Yo odiaba la política, para mí la política eran solamente personas que buscaban beneficio personal y no colectivo, entonces no le daba bola, ni iba a votar, nada, un desastre. Bueno, hasta que un día conozco a los compañeros de la agrupación Hijos, que me dicen, vos tenés que estar en Hijos.
Yo no tengo nada que ver, decía yo. Y bueno, me voy a un plenario a la ciudad de Campana, donde se estaba armando Hijos Provincia, y los miraba, éramos muchos, y los miraba y nos sentábamos en el piso porque no teníamos lugar en el pasto. Y acá en cada uno de ellos yo buscaba a mi viejo y decía, si esto hacían, ¿qué es lo malo? ¿Por qué le hicieron tantas cosas malas? Y después en cada uno de mis compañeros encontré mucha capacidad tenían proyectos para la población, tenían proyectos en común muy lindos, pero todos aportaban y cada palabra era importante y respetada. Y era todo para hacer un proyecto en común. Y bueno, me enamoró estar en Hijos, me enamoró y bueno, una locura, me dediqué casi al 100% de mi vida a esto, dejé todo lo que estaba haciendo a nivel comercial y me dediqué a la militancia de Hijos. Doy fe de que me fundí, que no ganamos mal. Y bueno, que el curro de los derechos humanos todavía a nosotros no nos llegó. Y bueno, pero acá estamos, poniéndole el pecho a la situación, sintiéndonos orgullosos del camino que tomamos y que sabemos que es el camino que habían tomado nuestros padres. Nos sentimos muy apoyados por las madres, que bueno, quedan pocas, las estamos cuidando, las pocas que quedan, aprendiendo. Y bueno, y en eso estamos, en construir una sociedad mejor, pero para construir una sociedad mejor empezamos por nuestras familias, por nuestros amigos, con nosotros mismos. Entonces, si nuestro anhelo es una sociedad mejor, lo estamos haciendo nosotros, desde Hijos lo estamos haciendo. Yo cuando secuestran a mis viejos, a mi papá lo secuestran el 14 de octubre del 76, estábamos viviendo en Bernal, y yo ahí tenía 2 años y unos meses, mi hermana unos meses, nació en junio, y cuando sucede eso, mi mamá llega, o sea, a ver la casa y cuando ve que estaba, bueno, había sido allanada, bombardeada, atacada, no vuelve a esa casa y nos vamos a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Siempre hasta el último día nosotras, mi hermana y yo, vivimos con mi mamá. Ella, un matrimonio les presta un departamento, nos presta un departamento, que eso también yo lo cuento porque es súper valioso. Esa familia después se tuvo que exiliar, producto de haber colaborado con nosotras. Pero los conocí, les pude agradecer y bueno, y ella se queda con la expectativa de saber algo de mi papá, entonces tenía como algún contacto con gente que le decía que sabía, que lo veía mi viejo, ¿no? Porque así de perversos también fueron los genocidas. Y bueno, y finalmente el 16 de marzo del 77 la secuestran a ella en la calle, ahí por Almagro, y mi hermana y yo habíamos quedado al cuidado de mi abuela materna, que vivía también en Buenos Aires. Y después, por un acuerdo familiar, fuimos criadas por mi abuela paterna, que vivía en La Plata, pero siempre como muy en vínculo con las dos familias. Pasó mucho que nuestras familias, las que quedaron con hijos, hijas a cargo. Ay, bebé. Así llora el bebé. Se distribuyeron un poco, ¿no? Una familia se ocupó más de los cuidados y otra familia fue más a participar de la búsqueda. Un poco eso pasó en mi familia. Mis abuelas estuvieron en Madres de Plaza de Mayo al inicio, presentaron todas las denuncias ante los organismos internacionales, CONADEP, etc. Pero no supimos nada realmente hasta que empiezan los juicios de la ESMA. Ahí nosotras confirmamos que mis viejos, los dos, habían estado en la ESMA,
por los testimonios de los sobrevivientes. Y bueno, y ahí pudimos como un poco reconstruir ese tramo final de las vidas de ellos hasta su desaparición, que tampoco recuperamos los restos, con lo cual suponemos que fueron víctimas de los vuelos de la muerte, mis viejos, ¿no? Que era una práctica que se hacía en la ESMA. Así que, bueno, yo crecí sabiendo la verdad, como se podía, porque también hay que pensar que los adultos que nos cuidaban a nosotros también estaban atravesados por el dolor y por la incertidumbre, así que nos decían cosas que, digamos, que no terminaban de ser una respuesta, pero porque ellos mismos no sabían tampoco, ¿no? Entonces, fue toda después del juicio de las juntas, digamos, a nosotros, a varias hijas e hijos, salvo los que tuvieron, por ahí, los padres fueron directamente asesinados y que supieron de entrada que ese había sido el destino, a nosotros, los que fueron desaparecidos, nos tocó decidir cuándo los dejábamos de esperar, ¿no? Como en algún momento decir, bueno, listo, ya está, están muertos, pero no es que hay una voz oficial que nos dijo eso, ¿no? Bueno, en mi caso no están los cuerpos tampoco, ¿no? Entonces, digo, para dimensionar también lo perverso de la desaparición, ¿no? Que tiene un alcance mucho más allá del hecho en sí mismo. Así que, bueno, a mí la militancia, digamos, me dio un montón de respuestas, ¿no? Yo milito desde muy joven, desde los 14 años en mi colegio, en el Nacional de La Plata, en el Centro de Estudiantes, y después, desde el inicio en Hijos, primero me acerqué a las madres. Mis viejos eran estudiantes de física en La Plata y el hijo de Eve, el más grande, Jorge, también. Entonces, Eve conocía a mis viejos y bueno, se dio como un vínculo más directo, ¿no? Que íbamos mucho a la casa a comer y a charlar. Así que tuve ese lujo de formación política, Eve en primera persona. Y ahí como que, digamos, pude empezar como a construir mi historia con algunas certezas, sobre todo producto de la historia colectiva, ¿no? O sea, más allá de no saber detalles de mi viejo, bueno, sí saber qué había pasado en general. Y yo lo que siempre pienso es que fue muy dura la vivencia de la impunidad, ¿no? O sea, nosotros éramos chiquitos, íbamos a la escuela, yo cuento siempre que mis compañeros de la secundaria, que recién cuando empezamos las clases nos conocíamos porque no veníamos del mismo colegio, me preguntan, te pones a charlar, bueno, ¿y tus viejos? Yo decía, los míos están desaparecidos. Y no me creían mis compañeros. Pero no es que no me creían por mala leche, digamos. No me creían porque no era algo que formara parte de su realidad, ese relato, digamos. No tenían presente que eso hubiera pasado, ¿no? Porque en su familia no se hablaba, porque no se hablaba en la tele, porque no se hablaba, no estaba esa historia puesta, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que estudié comunicación social después, para, bueno, meter ahí cuchara con... Y porque creo que hay mucho que se juega también en cómo se construyen los relatos sobre la historia, ¿no? ¿Qué historia contamos de lo que nos pasó? Así que sigamos y lo vamos a hacer. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.